Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al comentario político. Vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido en Chile este domingo. Ustedes recordarán, finalmente no se había aprobado la redacción de una nueva constitución. Se conformó, si se quiere, una asamblea constituyente utilizando los términos que aquí se han venido utilizando desde la izquierda, sobre todo de la agrupación de Verónica Mendoza y otros más. Elaboraron una constitución que al final fue expuesta a la ciudadanía chilena, que tenía que aprobarlo o desaprobarlo, y el resultado fue contundente. El 62% de los que votaron en ese entonces, el año pasado, desaprobaron la Constitución. Esto llevó a que finalmente, porque el mandato era elaborar una nueva Constitución, una nueva elección, ya luego de que se conformó una comisión de expertos, si se quiere, no al voto, no popular, además marcado ideológicamente, un poquito lo que aquí se planteó también en esa ley, ustedes recordarán, para la Asamblea Constituyente. Pueblos originarios, no independientes, fuera partidos. Bueno, eso que pide la izquierda exactamente se hizo en Chile y el fracaso ha sido rotundo. Tanto así que, repito, se tuvo que conformar una comisión de expertos que finalmente han sentado 12 pilares en los cuales se debería mover la Constitución, para corregir lo que fue el error de esa Asamblea Constituyente, que fue llenar de frases vacías, huecas, como si fuese un tema declarativo y no lo que en verdad es una Constitución, un contrato social de lo básico, que luego obviamente cada gobierno definirá políticas públicas, etcétera. Bueno, vamos a hablar de eso porque, repito, fue una elección el día domingo para esta, vamos a llamarla nueva Asamblea Constituyente, mucho más pequeña, y el resultado para la izquierda ha sido un desastre, un fracaso, un escarmiento, según las palabras del analista político y periodista José Rodríguez Elizondo. Carlos Meléndez, analista político peruano, todos ustedes lo conocen, autor de varios libros, vive en Chile hace buen tiempo, trabaja ahí, investiga ahí y va a conversar con nosotros al respecto. Sobre todo ese paralelo con lo que ocurrió y seguramente ocurrirá con el planteamiento de la Asamblea Constituyente, que hasta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone, impulsa en ese informe que finalmente evacuó. Lo hizo con Chile también en su momento, después de las manifestaciones, pero bueno, vamos piano a piano, ahorita conversamos con Carlos Meléndez. Otro tema importante, en un minutito. Los que siguen este programa y también Sin Medias Tintas, este bloque, habrán oído que nosotros hemos hablado bastante del tema de la carretera central. Un trazo, ¿no?, hecho entre gallos y medianoche, que no ha querido ser expuesto y, lo que es peor, que no ha querido ser debatido con otra propuesta que existe del Colegio de Ingenieros del Perú, que habla de un trazo más corto, más económico, que no tiene sobre todo los problemas de la expropiación, que yo he dicho, son los problemas que han generado todas las grandes obras, Metro de Lima, el tema de la ampliación del aeropuerto, porque el Estado peruano, incapaz en su ineficiencia, no tiene las habilidades para expropiar a tiempo y dársela al concesionario para que pueda realizar la obra. Eso es un tema fundamental. Aquí no hemos tomado partido por ninguna de las propuestas. Lo único que hemos planteado es la exigencia de debatir, de convencer a la ciudadanía, debatiendo, polemizando con el Colegio de Ingenieros del Perú respecto de su propuesta y la propuesta que quiere, repito, entre gallos y medianoche a la Prepo, imponer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la PMO francesa, la empresa Egis, porque se ha firmado un gobierno a gobierno. Nobleza obliga y transparencia exige. Si aquí nosotros hablamos siempre de transparencia y opacidad, por eso es un comunicado que yo quería finalmente hacer a título personal, porque yo soy un afectado. No sé si es que soy un afectado, digamos, que me favorece o me perjudica el trazo actual del Corredor Verde. Mucha gente que me ha oído en radio, incluso acá lo he comentado, desde que empezó la pandemia, yo soy un vecino de Cieneguilla. Ahí tenemos una casa familiar, en lo que a raíz de la pandemia, ahí he estado viviendo, no sé por cuánto tiempo más. Entonces, claro, tengo justamente esta situación, por eso me parece lo más transparente plantearla. Pero repito, yo ni siquiera sé si es que el tema de tener una propiedad familiar me favorecería o me perjudicaría. Lo que queda claro es que algo cambiaría si es que finalmente se hace ese trazo. No sé si es que elevará el valor, si es que se perderá el tema, por ejemplo, rural, verde, de campo, que tiene actualmente el distrito de Cieneguilla. Lo que me queda claro es que vecinos de Cieneguilla
también han buscado y quieren tener una voz en justamente esta discusión. Y yo quiero que todos los que tienen una voz, algo que decir, participen justamente, porque esa es la intención del periodismo desde mi punto de vista, ponerle luz a las cosas que finalmente quieren pasar piola, quieren mantenerse en la oscuridad y que todos puedan debatir, polemizar al respecto. Por eso, ya que voy a seguir tocando el tema y con bastante ahínco, como es mi estilo, me parecía correcto hacer justamente ese disclosure, ese disclaimer, esa aclaración a priori. Más razón entonces para invitar una vez más, a la PMO francesa y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque el viernes 5 de mayo, el viernes pasado, se informó a través de la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del PMO Vías, que el viernes pasado se iba a enviar a Provías Nacional el expediente final de la revisión del perfil y el trazo consolidado de este megaproyecto. Y repito, ya se entregó. El pedido para Provías es hacerlo público y el pedido para Provías es, antes de aprobarlo, también decirnos si es que finalmente se va a revisar, se va a aprobar y por qué. Yo iría un paso más atrás todavía, porque repito, esto se ha manejado en total oscuridad y sin la transparencia que exigiría, repito, los estándares de un gobierno como el francés, que se llenan la boca, ¿no?, de transparencia, estándares internacionales, etcétera, y sin embargo, escondidito detrás del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sabemos uno de los ministerios más corruptos en la historia del Perú, que ha tenido al señor Juan Silva hasta hace poco, y ahora tiene Juan Silva fugado de la justicia. O sea, miren ustedes ese nivel. Y anteriormente, los moqueguanos. Muchos de ellos investigados por corrupción en el tema de el hospital de Moquegua y otras obras más. Hablo particularmente de Martín Vizcarra y Edmer Trujillo. El jefe de Provías es el señor Luis Chang. No conocemos mayor antecedente de él, solamente hacemos la invitación. No, es el director ejecutivo de Provías, digo, antecedentes previos, pero esperemos que él quiera salir finalmente a transparentar, a evaluar y a hacer público el informe final que le ha entregado la PMO. Hecho ese disclaimer, entonces, vamos a volver a seguir tocando el tema, seguramente en el próximo programa y el día domingo, pero ahora vamos a tocar el tema de Chile. Ojo, con un ojo, valga la redundancia, en lo que se planteó aquí en el Perú una y otra vez. Asamblea Constituyente con cosas muy similares a lo que se realizó, a lo que se llevó a cabo en Chile y que, repito, ha sido un total fracaso. No solamente porque no se aprobó ese proyecto de constitución escrito por buena parte de la izquierda, sino que además en la nueva elección realizada este domingo, los que van ahora, se supone, a redactar la constitución, no es el partido de derecha, no, es el partido que uno podría llamar de extrema derecha. José Antonio Kast, quien compitió con Gabriel Boric y perdió, es el líder de esta nueva agrupación que tiene la mayoría de los escaños, que suma con una derecha más moderada la posibilidad de hacer la Constitución como mejor les parezca. ¿Esto qué significa? Se lo preguntamos a nuestro invitado, el analista político Carlos Meléndez. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar ahí, maestro. Cristian, buenas noches, un gusto como siempre. Carlos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este cambio, digamos, no rotundo? Comentaba que José Rodríguez Elizondo, analista político, tú lo conoces seguramente, dice, esto claro, ha sido un escarmiento ¿contra qué? ¿A quiénes? Un escarmiento contra una propuesta política progresista que cayó en cierta frivolidad. Hubo mucho verso, mucho verbo, que se volvió pues silente frente a los problemas reales que enfrenta Chile, como fue el año pasado la inflación y como es este año la inseguridad ciudadana. De esta manera, un partido menor, un partido que hace 4 o 5 años se escindió de la UDI porque consideraba José Antonio Kast que la UDI había renunciado a los valores del pinochetismo, decide formar un partido político pequeño, un movimiento al inicio, y en esa elección, en la que gana Sebastián Piñera en 2017, este candidato saca el 7% nada más. Y hoy día su partido obtuvo el 35% de los votos. Y es, como tú bien has dicho, el partido que va a liderar la elaboración de una nueva Carta Magna. A fin de año, Chile va a tener que elegir entre quedarse con la Constitución de Pinochet o
aprobar la constitución liderada por el neopinochetismo, por decirlo de un modo. Ahora, Carlos, tú me has dicho, o sea, ¿qué tanto tiene que ver el contexto? Porque sí, efectivamente, con el tema de la migración, que aquí lo hemos vivido con el problema fronterizo entre Perú y Chile, han surgido esos temores de la inseguridad, de la delincuencia. Eso normalmente lleva a la ciudadanía a tomar posiciones más conservadoras, más duras, que me imagino ha sabido capitalizar bien, ¿no? Kast y otros partidos de derecha. Pero, ¿cuánto tiene que ver la coyuntura respecto de ese tema y cuánto tiene que ver efectivamente, digamos, lo ideologizado, ¿no? Hay que decirlo también, lo infantil que fue la izquierda en no buscar un documento que una a los chilenos, sino prácticamente lo que se planteaba como una venganza frente al, digamos, al establishment socialdemócrata, si se quiere, y sobre todo a la derecha chilena? Los electores no votan ni en Chile ni en ninguna parte por el texto, votan por el contexto. Sobre todo cuando existe voto mayoritario, voto obligatorio. ¿Qué pasó en Chile? En Chile desde el año 2013 hasta el año 2022 lo que estuvo predominando fue el voto voluntario. Chile decidió ir a un modelo en el cual solamente se iban a votar las personas que querían hacerlo de manera voluntaria, y eso llevaba a que aproximadamente el 50% de chilenos fuese a las urnas. Con ese 50% de chilenos se aprobó ir a un proceso constituyente. Con ese 50% de participación ganó Gabriel Boric. Pero claro, cuando votan de manera voluntaria, pues votan los que están interesados en la política. Votan los que pertenecen a sindicatos, los que pertenecen a organizaciones sociales, los que están en las calles movilizados. Correcto. Los chilenos, pues la izquierda chilena cometió el error para ellos de que dijeron que el plebiscito de salida debía tener la mayor participación ciudadana y que hagamos una excepción en esta norma y convoquemos a una consulta con voto obligatorio. Pero con el voto obligatorio votan pues los que no están interesados en la política. Vota la persona común y corriente que no tiene una camiseta y que obviamente no le interesa leer el texto constitucional, sino vive los problemas del día a día, de la inflación, de la inseguridad. La participación entonces subió del 55% al 85% en el plebiscito anterior. Entonces ese 30% de nuevos chilenos, de nuevos electores, votan pues por el contexto. Y es así que se rechazó la propuesta 1.0 y ahora se terminó ganando el partido de derecha, el Partido Republicano. Ahora, Carlos, esta última elección del domingo también ha sido con voto obligatorio. Ha sido con voto obligatorio y esa es una lección, ojo, para el debate en el Perú. Porque con voto obligatorio, pues, vota la persona común y corriente, vota el peruano promedio, el chileno promedio. Con voto voluntario, votan los que están más interesados en política y los que pertenecen a organizaciones. ¿Qué pasaría en el Perú, por ejemplo, si establecemos el voto voluntario? Participa el sector de la sociedad más organizado, que son las comunidades campesinas, que son los ronderos, que son los sindicatos. ¿Cuáles son los departamentos que tienen más organización social? Puno, Cusco. Entonces, y ya sabemos por quiénes votan esos sectores del país, ¿no? Ojo porque con el voto voluntario. Pero interesante, porque aquí en el Perú no ha sido, digamos, una bandera de un sector ideológico, ya sea de izquierda o derecha, cuando claramente lo que me planteas es que el voto voluntario favorecería a los sectores de izquierda que son más organizados en comunidades, en finalmente sindicatos, maestros, etcétera. Favorecen a los más organizados. El voto voluntario favorece a los más organizados, sean de izquierda o de derecha. Correcto. Hay que pensar en el Perú quiénes son los más organizados, los que están en la izquierda o los que están en la derecha. Correcto. Ahora, nuevamente, esa asamblea constituyente, entre comillas, porque entiendo que tuvo otro nombre en Chile, tú me corregirás, pero, digamos, también replicaba lo que ha sido el pedido acá por la izquierda, que son los más entusiastas con una asamblea constituyente, ¿verdad? Es decir, que no participen tanto los partidos, que hay otra manera de elección, minorías, algunos pueblos originarios, independientes.
Eso también mostró que cuando la gente no es profesional, en el buen sentido, no el politiquero que conocemos acá, sino el buen político, en el buen sentido de la palabra, es complicado llegar a una constitución que efectivamente pueda ser aprobada por la mayoría. En Chile hubo mucho amateurismo en la convención constituyente anterior. Hubo mucho amateurismo, muchos independientes, personas sin experiencia política, que caían muy rápidamente en el discurso populista, en el discurso anti-establishment, y por lo tanto los llevaba a proponer, no solamente en el fondo, sino en la forma, posiciones maximalistas, ¿no? Y eso fue tomado pues como, fue demasiado irresponsable para un país donde las instituciones finalmente importan. Y efectivamente levantaron muchas banderas que tienen que ver con la concepción del Estado plurinacional, que tenían que ver con hicieron una constitución maximalista, un borrador constitucional donde tenía... Uy, Carlos, ¿me escuchas? Vamos a retomar el audio. Después ponme el tweet si quieres atrás, pero justamente en la línea de lo que comentaba Carlos me parece fundamental leer una pregunta que le hace el periodista de Perú 21, Mayra Calderón, la periodista, a José Rodríguez Elizondo, justamente sobre el tema obligatorio. Le pregunta, ¿cuánto pudo influir el voto obligatorio? Y él le contesta, influyó muchísimo. Creo que uno de los grandes errores que se cometen en una democracia es hacer el voto voluntario. Mire que va contra lo que yo pensaba. Nuevamente me abre acá y bueno, como me gusta, me plantea un nuevo cuestionamiento de algo que yo creí que ya tenía definido. Dice, es decir, desobligar al ciudadano de una de sus obligaciones cívicas fundamentales. Y aquí va el tema. En los países en los que la democracia se está debilitando, hay una relación directa con la voluntariedad del voto. Me explico. Muchos ciudadanos se despreocupan de la política porque encuentran que su clase política no responde a sus aspiraciones y dejan de votar. Y es en ese círculo vicioso que muchos enemigos encuentran la oportunidad para ir en contra de la democracia. En la misma línea de lo que planteaba Carlos Meléndez. Mayo del 2021, y esto es solamente una muestra, Verónica Mendoza, pero vaya que todos los sectores de izquierda lo celebraban, en fin. Qué alegría por el hermano pueblo chileno que hoy haya elegido a los integrantes de una asamblea constituyente con una mayoría de las fuerzas del cambio. Sí, esas mayorías irresponsables, egoístas, vengativas, que hicieron una constitución que el pueblo chileno se lo tiró por la cabeza con el 70 y tanto por ciento de negativa, con un 83% de, como lo ha dicho Carlos Meléndez, de los electores yendo a votar. Entonces, ahí está justamente el tema, ¿no? Y decía, nuestro país también merece dejar atrás la constitución de la dictadura y escribir una nueva constitución en democracia. ¿Se dan cuenta? El mismo discurso. Cuando, en todo caso, si planteas una nueva constitución, no debería ser por hacerla una nueva per se, sino por hacer aquellos cambios que, en todo caso, el Perú de hoy necesitaría. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema de pragmaticidad. Carlos, pucha, desgraciadamente nos tenemos que ir. Pero el tiempo nos ganó, pero conversaremos en breve. Próxima semana, Carlos, si te parece, retomamos este tema. Te mando un fuerte abrazo. Con mucho gusto, un abrazo, saludos. Gracias, Carlos. Qué pena, justo lo que le quería preguntar, porque queda la pregunta de ¿qué es lo que viene ahora? Porque se supone que estos nuevos 50, ¿no?, de esta nueva Constitución no tienen que hacer lo mismo que la izquierda hizo en esa Asamblea Constituyente, sino buscar dentro de los 12 pilares planteados un texto que convenza. Yo siempre digo, en política vencer es convencer. Me voy y los dejo con los deportes. Coqui González, adelante, por favor. El bloque deportivo de Latina Noticias.